presidente. Saludo también al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Doctor, bienvenido. Al maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al licenciado Juan Pablo de Botón Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la doctora Gisela Lara Saldaña, doctora, directora general de Servicios de Salud del IMSS Bienestar. También al maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del INSABI, y por supuesto que también con mucho gusto saludamos a la doctora Silvia Chávez, directora del Hospital de Especialidades IMSS Bienestar Infantil Morelia, es decir, nuestro hospital Eva Sámano. Gracias, doctora. Presidente Andrés Manuel López Obrador, sea usted bienvenido nuevamente a el estado de Michoacán de Ocampo, tierra de mujeres y hombres libres que a lo largo de las generaciones han luchado por la patria, por la justicia, por la libertad y por la dignidad. Aquí en Michoacán, con el respaldo decidido, franco y abierto del gobierno que usted encabeza, estamos haciendo realidad el proyecto de la Cuarta Transformación y estamos recuperando Michoacán. Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de este momento estelar en la historia mexicana. A nombre del pueblo de Michoacán, le expreso, presidente, nuestro reconocimiento por su compromiso para atender los problemas más urgentes y necesarios de la entidad. Con su apoyo, de verdad, que estamos recuperando Michoacán. En seguridad y en muchos temas, pero hay que decirlo, Michoacán venía de años difíciles, de años de corrupción, de años de abandono, de años terribles para el pueblo. En un año que estamos en el gobierno se nota la transformación, el cambio, poco a poco, con mucho esfuerzo, con honestidad, con transparencia, sin corrupción. Fíjense, quiero nada más señalar algunos datos y referirme que en materia, por ejemplo, de seguridad, hemos pasado de enero del 2022 a enero del 2023 una reducción de 32% en el tema de los homicidios. En el tema de bienestar, hay que decirlo, Michoacán es uno de los 14 estados que de manera decidida y a pesar de cómo encontramos las finanzas del estado hace más de un año, siempre le dijimos que sí al presidente de la República para implementar en Michoacán el programa universal de pensión para personas con discapacidad, personas de 30 a 64 años que ya en Michoacán tienen pensión por ser personas con discapacidad. Ahí todas y todos hemos puesto de nuestra parte. Pero hay otros datos muy relevantes. La semana pasada estuve reunido con Zoé Robledo, director del IMSS, y quiero informarle, presidente, que estamos pagando la deuda que teníamos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando llegué al gobierno, en octubre del 2021, le debía el gobierno de Michoacán al IMSS 2,570 millones de pesos. Esa era nuestra deuda con el IMSS. Comenzamos a pagar. En 2021, de inmediato, 198 millones de pesos. Luego pagamos 984 millones. Y en enero de este año, este mes, el día 13 de enero,
pagamos otros 865. Es decir, hemos pagado en un año 2,047 millones de pesos al IMSS. Ya nos falta poco, como 400 millones, 427, pero ya hicimos un plan de pagos con SOE, con su equipo, y este año terminamos de pagarle el 100% a la deuda que teníamos con el IMSS. Esto en beneficio de algo que es fundamental, de los derechohabientes del IMSS, de todas las personas que son atendidas en el IMSS, de todos los derechos sociales y de la salud de las michoacanas y los michoacanos. Por eso estamos pagando, en primer lugar, este tipo de deudas, con el ISSSTE, con el IMSS, con pensiones civiles del Estado, porque tenemos que pensar primero en las trabajadoras, trabajadores y en la salud de las michoacanas y los michoacanos. También me permito informar que en próximos días, seguramente en los próximos 2 o 3 meses, ya se están llevando a cabo las obras, pero ya este año, en el primer semestre, seguramente en marzo, abril, estaremos recibiendo las primeras oficinas nacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, con el traslado de 450 trabajadores administrativos de la Ciudad de México a Morelia, aquí en Tres Marías, en el edificio que se le fue donado por parte del gobierno del Estado al Seguro Social. Muchas gracias, Zoé, a ti y a todo tu equipo por esta decisión. Ahí solo comentar, señor presidente, que el año pasado le pedimos al Congreso del Estado de Michoacán desincorporar un terreno, 4 hectáreas, en la mejor ubicación de la ciudad, para que ahí se puedan construir las oficinas nacionales del Seguro Social. Es el mejor terreno del gobierno del Estado para una de las mejores instituciones de este país, el Instituto Mexicano del Seguro Social. En salud también estamos garantizando los derechos de todas y de todos. Hay que señalarlo, cuando llegamos al gobierno la prioridad fue atender la salud de las niñas y los niños, de las mujeres, y hoy estamos y tenemos en Michoacán un programa del bienestar muy sentido, muy especial. Las niñas, los niños con cáncer, con este padecimiento, y las mujeres con cáncer de mama y cervicouterino reciben un apoyo mensual de 4,000 pesos mensuales para atender su enfermedad y que no dejen de venir al hospital con los médicos, con las médicas para su atención. Y bueno, no quiero alargarme más, pero sí quiero agradecerle hoy al presidente de la República porque este año Michoacán ya ingresa al programa de fertilizantes gratuitos. Van a ser 40,000 toneladas, más de 70,000 productores, pequeños productores de maíz y de frijol, que van a recibir su fertilizante gratuito con una inversión de más de 650 millones de pesos. Al igual que hace meses me invitó el señor presidente a Lázaro Cárdenas a visitar la planta de Fertinal, donde se producen los fertilizantes en esta planta de la Nación, una planta de Pemex. Ahí se producen los fertilizantes que ahora nos van a llegar a Michoacán y a todo el país. Ahí se estaba modernizando esa planta con 220 millones de dólares para que no nos falten fertilizantes para nuestros campesinos, para la producción de alimentos. Y bueno, hace meses el presidente me encargó algo y lo estamos haciendo, y tiene que ver
con el apoyo a los maestros y a las maestras de Michoacán. Cuando llegamos al gobierno, hay que recordarlo, a los maestros se les debían 3 meses de salario, se les debían sus bonos, sus prestaciones. Hoy se les paga a tiempo y puntual. Ya no se desvía el recurso a otras cosas. Se les paga a los maestros en tiempo y forma, y los maestros y maestras de Michoacán están respondiendo. Están en el aula, están dando clases, pero más aún, se acostumbraba pagar en efectivo, pagar en cheque. Y me dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: a ver, Alfredo, hay que hacer eso sin corrupción. Y en eso estamos. Cuando llegamos al gobierno, el 60% de los maestros cobraba con tarjeta. Y hoy, un año después, estamos avanzando. Hoy están tarjetizados el 85% de los maestros y maestras de Michoacán. Es decir, más de 14,000 maestros en un año se han sumado a la tarjeta para pagarles ahí su salario y no haya moches, no haya desvío de recursos. El objetivo, presidente, es que el 100% de las maestras y maestros este año cobren por tarjeta. Cero corrupción en Michoacán. Amigas y amigos, concluyo con nuestro gran beneplácito, nuestra gran satisfacción de que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta institución que es un ejemplo a nivel mundial, que es para todos nosotros. Yo nací en un hospital del Seguro Social aquí en Avenida Nocupétaro, precisamente lo repusieron, es el nuevo porque lo tuvieron que tumbar, ya no existe, pero ahí nací en 1976 en el IMSS, en Nocupétaro, en Morelia. Esta institución tan ejemplar, tan fuerte, que ha tenido con Zoé Robledo un nuevo renacer, ahora se hará cargo, y eso es muy importante señalarlo, con todos sus equipos, sus métodos, la profesionalización, más enfermeras, más doctoras, más doctores, más especialistas. Ahora el IMSS Bienestar, por eso estamos hoy aquí, con mucho gusto. El IMSS Bienestar se hará cargo de los servicios de salud en Michoacán a la población en general. Esa es una pero muy buena noticia para todos los habitantes de Michoacán, para todo el pueblo michoacano, que vamos a estar en salud en las mejores manos, en las manos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Amigas, amigos de Morelia y de Michoacán, me da mucho gusto estar con ustedes. Acabamos de tener una reunión con promotores, con servidores públicos de todas las dependencias federales que atienden los programas de bienestar, y quedamos satisfechos porque de el 1.200.000 familias que tiene Michoacán, 1.200.000, ya en 1.000.000 se están recibiendo apoyos. Es decir, ya el 85% de los hogares de Michoacán recibe cuando menos un apoyo del presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo. Son los programas de bienestar. Lo que ustedes ya saben es la pensión a los adultos mayores, a todos los adultos mayores de Michoacán de 65 años,
que reciben este apoyo. Se acaba de aumentar 25% la pensión y en enero del año próximo, antes de que yo concluya, vamos a aumentar 25% más la pensión a los adultos mayores. Esto va a significar que ya una pareja de adultos mayores, de ancianos respetables, van a poder tener ingresos para lo básico, para su alimentación y vamos a estar apoyando a 12 millones de adultos mayores del país. Lo mismo con el programa de la pensión para discapacitados. Empezamos con niñas, niños, y ahora se hizo un acuerdo con Alfredo, porque se apoyaba hasta los 29 años. Y ahora el gobierno del estado va a aportar 50%, el gobierno federal 50%, y ya se hace universal porque también se le va a entregar la pensión de 30 a 64 años a personas con discapacidad. Y también está creciendo nada más. Miren, hay 6,764 jóvenes que están trabajando como aprendices en Michoacán. 6,764 jóvenes. Los que ya no tienen posibilidades de estudiar o no tienen trabajo, se les contrata como aprendices, están formándose, capacitándose en pequeñas empresas, en talleres, en el comercio. El propósito es que no sean enganchados por la delincuencia. Estamos enfrentándonos así con la delincuencia. Que no tengan semilleros los que se dedican al crimen organizado, que no se lleven a los jóvenes. Entonces, este programa es muy bueno, cada vez más jóvenes están trabajando, reciben salario mínimo y pues ya son 176 pesos diarios. Cuando llegamos al gobierno eran 85 pesos diarios. Ha aumentado el salario mínimo en el tiempo que llevamos 90% en términos reales. 90%. Esto no sucedía desde hacía 3, 4 décadas. Y ya en la frontera también, decirles, es el doble el salario mínimo. Entonces, ya pues es un ingreso para que el joven tenga esa opción y no se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. Ustedes saben que no somos los seres humanos malos por naturaleza, no nacimos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de la delincuencia. Por eso nosotros sostenemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si se atiende a los jóvenes, si se garantiza que haya empleos, que sean buenos los salarios, pues así vamos a ir serenando a nuestro país. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra concepción principal. Antes no se atendía a los jóvenes, se les llamaba ninis, se les llamaba de manera despectiva ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora no,
Ahora hay 2.400.000 jóvenes en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y también aquí, en Michoacán, hay 13.846 jóvenes que estudian en el nivel universitario, que reciben una beca bimestral de 5,150 pesos. 13.846 estudiantes de nivel superior y 128.534 estudiantes de nivel medio superior, lo que es la preparatoria, el bachillerato, también todos los que estudian en escuelas públicas de nivel medio superior tienen becas. Y los que están estudiando el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, son 139,000 con becas, para que tengan una idea en todo el país, así como hay 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión, estamos otorgando 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes, de familias pobres. Esto es muy importante. Muchos de los que están aquí pudieron estudiar por una beca o porque recibieron un apoyo. Entonces, es fundamental el seguir apoyando la educación pública. También estamos aquí en Michoacán ya con 6 nuevas universidades públicas regionales. Desde luego, universidades públicas del sistema Benito Juárez, que son gratuitas. Michoacán tiene 9,428 escuelas de nivel básico, 9,428. Y ya casi en 5,000, 4,981, que es el 53%, ya han recibido de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de sus planteles escolares. Y este año vamos a llegar a todas las escuelas. Se entrega a las sociedades de madres, de padres de familia, una cantidad para que ellos administren los recursos y le den mantenimiento a las escuelas. Y así estamos apoyando en Michoacán con muchos programas de bienestar. Hoy se dio a conocer que vamos a entregar de manera gratuita a los productores el fertilizante, como en el estado de Guerrero, todos los pequeños productores van a tener de manera gratuita fertilizante para sembrar y obtener sus alimentos, que coman los que nos dan de comer. Y quiero, antes de entrar a la materia de salud, pues quiero también hacer aquí el compromiso con Alfredo de que vamos a seguir ayudando. Es el único estado donde la federación, además del presupuesto que les corresponde, le destina 3,000 millones de pesos para que los maestros puedan cobrar a tiempo. Se está federalizando todo el sistema educativo, porque antes se enviaba el recurso, pero se usaba en otras cosas. Ahora el propósito es que con estas tarjetas todos los maestros reciban lo que por derecho les corresponde y que no haya demora en el pago de sus salarios y de sus prestaciones. Y también me ha hecho la petición, Alfredo, y voy a contestarlo aquí, voy a contestarle aquí públicamente,
de que se dé la autorización de Hacienda, aquí está el subsecretario, para que se amplíe la carretera que va a Lázaro Cárdenas desde Uruapan. Ese es el compromiso. A 4 carriles de Uruapan a Lázaro Cárdenas, que se vea con el concesionario. Y a ver si la podemos terminar antes de septiembre del año próximo, que ya termina mi mandato. Entonces toma nota y los compromisos se cumplen, ¿eh? Bueno, ya entrando en materia, decirles que nos da mucho gusto que se está fortaleciendo el sistema de salud. Son 4 aspectos fundamentales. Primero, pues la infraestructura básica, que estén bien los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, que esté bien la construcción de hospitales. Encontramos muchos hospitales en proceso, inconclusos, y los estamos terminando. Hemos avanzado bastante y se están equipando los hospitales y también los centros de salud. Eso es lo primero. Lo segundo es que no falten los médicos, las enfermeras. Eso no es un asunto sencillo, ya lo sabemos. La política neoliberal nos llevó a que tengamos un déficit de médicos en nuestro país. Es decir, no tenemos los médicos, y menos los especialistas que requerimos, porque en el afán de privatizar la educación, los que querían estudiar medicina o cualquier otra carrera, se les rechazaba, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. Se inscribían 10,000 para ingresar a la UNAM y se aceptaban 1,000. Cuando yo ingresé a la UNAM era al revés. Si presentábamos examen de admisión 10, rechazaban a 1. En los últimos tiempos, de cada 10, rechazaban 9. Es decir, ingresaba 1. Y no es que no pasaran el examen, es que si aplicaban 125 preguntas en el examen, se decía, bueno, nada más tenemos 1,000 espacios, de modo que 9,000 tienen que quedar afuera. ¿Cómo los eliminamos? Pues vamos a aceptar al que conteste bien 123 preguntas de las 125. El que falle 2, ya no, ya reprobó. Entonces, ese era el método. ¿Sí? Y se dejaba afuera a quienes querían ingresar a estudiar licenciatura en medicina o en cualquier otra carrera. Y lo mismo en las especialidades. ¿A qué nos llevó esto? Pues a que nos faltan los médicos, nos faltan especialistas, porque se pensaba de que si se privatizaba la educación, iba a crecer la matrícula de universidades privadas. Pues sí, creció unos años, pero luego ya no. Siguió creciendo la escuela privada, porque ¿con qué pagan la mayoría de los mexicanos colegiaturas?
aunque sean cantidades menores. Los hijos de campesinos, los hijos de obreros, ¿cómo van a pagar colegiaturas? Pues solo esta realidad hizo que ya no siguieran creciendo las matrículas de escuelas privadas y se cerró por completo la posibilidad de estudiar en escuelas públicas. Y por eso, pues no tenemos los médicos generales, no tenemos especialistas. Como aquí lo mencionó Zoé, yo traía la preocupación desde el principio, bueno, de que mejoráramos el sistema de salud. A mí me tocó iniciar el programa IMSS-Coplamar cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, hace más de 40 años. Empezó ese sistema desde los años 80 del siglo pasado y me consta de que funcionaba bien y fue lo único que no se descentralizó en todo el periodo neoliberal. Quedaron los hospitales que primero eran IMSS-Coplamar, luego IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidades, IMSS Progresa y ahora IMSS Bienestar. Pero ese modelo queríamos replicarlo para atender a la población que no tiene seguridad social, es decir, los que no tienen seguro, no tienen ISSSTE, la población abierta. Y empezamos a hacer un recorrido por los 80 hospitales que habían del IMSS Bienestar. Los visitamos todos en el 2019. Se nos viene la pandemia y paramos todo porque teníamos que salvar vidas, conseguir las vacunas, lo que ya ustedes saben que se tuvo que hacer en esta emergencia que nos tocó enfrentar. Pero ya pasando los efectos más nocivos, dañinos de la pandemia, ya hemos retomado de nuevo el echar a andar, el poner de pie, el mejorar el sistema de salud pública para garantizar lo que establece el artículo 4 de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. La salud no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos que estamos obligados nosotros a cumplir. Entonces, por eso hemos iniciado ya con el fortalecimiento del sistema de salud pública universal y gratuita. Ya comenzamos, el primer estado fue Nayarit, llevamos 9 estados y hoy dejamos ya abierto el proceso de mejoramiento del sistema IMSS Bienestar en Michoacán. Es el 10º estado. Estamos consiguiendo los médicos. Estamos consiguiendo los médicos generales, las enfermeras, son importantísimas, básicas, todo el personal de salud y los especialistas. Aquí nos faltan en Michoacán 400 especialistas en el estado. Se han hecho convocatorias, tenemos las plazas, pero no tenemos todavía todos los especialistas. Cuando inicié el recorrido, les comentaba por los 80 hospitales, me acuerdo de que fuimos a Yucatán, hay 3 hospitales del IMSS Bienestar, y en ninguno de los 3 había pediatras. Pero también me tocó estar aquí visitando los 7 hospitales de Michoacán y me tocó ir a Buenavista.
y ahí el problema pues estaba todavía más complicado. Creo que sigue estando más complicado, porque para que vaya a trabajar un especialista a Buenavista hay que convencerlo bien y tratarlo, pero mucho, mucho, muy bien, requete bien. Entonces, en eso estamos, que tengamos buenos hospitales con el equipamiento necesario, las enfermeras, los médicos generales, los especialistas ya se están formando, se están incrementando el número de becas para especialistas, ya tenemos el doble de especialistas estudiando, como 20,000, ¿sí? Y ya van a salir una generación, de modo que ahí vamos a tener posibilidad de resolver lo del déficit. Ojalá y todos los especialistas sean como esta especialista. De por sí, su especialidad es, pues, en donde hay menos médicos, médicas, deben de haber como 25, 30 en todo el país, un poco más, ¿sí? ¿Sí? Sí, como 200 en todo el país. Entonces, sí, necesitamos especialistas. Lo tercero son los medicamentos, el abasto de medicamentos. Aquí me dio gusto que ya nos informaron que tienen el 97% de medicamentos, ya el abasto, porque necesitamos resolverlo. Nos costó muchísimo, porque era un negocio muy jugoso, muy lucrativo. El gobierno compraba como 100,000 millones de pesos en medicinas a 10 distribuidoras. 100,000 millones de pesos a 10 distribuidoras, que ni siquiera tenían laboratorios, nada. Y de esas 10 distribuidoras, 3 se llevaban 60,000 millones de pesos, vinculados a políticos corruptos, a medios de comunicación y con buenas agarraderas, porque no podíamos comprar medicamentos en el extranjero, las leyes no nos los permitían. Nos costó cambiar las leyes para poder comprar medicamentos en la India, en Francia, en Estados Unidos, en Corea, en otras partes. ¿Qué les puedo decir? Recibimos y resistimos campañas de estos grupos de intereses creados. Resistimos y ya se resolvió. Nos pusimos de acuerdo con la ONU para hacer compras consolidadas de medicamentos en todo el mundo y ya tenemos comprados los medicamentos de este año y del 2024. Ya no nos van a faltar los medicamentos. Y desde luego, con ahorros considerables. Ya les puedo decir que con un poco más del presupuesto que antes se ejercía, vamos a tener todos los medicamentos para entregarlos de manera gratuita. Ya estamos quitando las cajas registradoras en los hospitales. Ya no hay caja, ya no se cobra por la atención médica ni por los medicamentos. Esto es muy importante
hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Y luego, lo fundamental, lo que es el alma de un hospital, su personal, es decir, los trabajadores de la salud. Enfermeras, enfermeros, camillistas, camilleros, todos los que trabajan, médicos, especialistas, eso es fundamental. Había el temor de que con este cambio, porque se va a federalizar la salud, vamos a hacernos cargo, no va a haber límite de presupuesto. Es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera. Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ya ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Porque ya hicimos ese compromiso y vamos a tener, repito, todos los medicamentos, los médicos, las instalaciones, y vamos a basificar a todos los trabajadores que trabajan por contrato. Y aquí quiero agradecer a los dirigentes sindicales, porque nos han ayudado. Al principio había temor, había desinformación de que cómo vas a pasar del sistema de salud al IMSS Bienestar y tu tiempo trabajado, tu antigüedad, vas a perder todo, te van a quitar hasta el salario. No, van a mejorar todos los trabajadores. Y muchas gracias por la confianza. Y nosotros vamos a estar a la altura de este compromiso, de estas circunstancias. Muchísimas gracias. Yo voy a seguir visitando Michoacán. ¿Cómo creen que no voy a venir a Michoacán? Si aquí está el ejemplo de lo que tenemos que llevar a la práctica, que yo llamo humanismo mexicano. Aquí nos dejó el ejemplo Morelos, que decía que había que luchar por la igualdad, que se moderara la indigencia y la opulencia, decía Morelos. Decía Morelos que se eleve el salario del peón. Decía Morelos que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. De aquí era Morelos, de Michoacán. Un estadista. De aquí era Melchor Ocampo, el principal asesor del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García. Melchor Ocampo era su asesor. ¿Saben qué decía Melchor Ocampo? Era un hombre de principios. Decía, me quiebro, pero no me doblo. De aquí, de Michoacán, el mejor presidente del siglo XX, presidente popular, patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. Y un michoacano que yo respeto mucho, admiro, y se conoce poco sobre su vida pública, el general Francisco J. Mújica, también michoacano. No se podría escribir
la historia de México sin el pueblo y los dirigentes de este gran estado de Michoacán. ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! 5W Redactor, revista digital informativa.